Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal. En el día de hoy vamos a resolver un pequeño ejercicio que consiste básicamente en diseñar el refuerzo longitudinal para un elemento a flexocompresión, como lo es una columna corta, como vemos aquí en pantalla. Entonces aquí la idea es encontrar el refuerzo necesario para soportar una carga axial de 220 toneladas y un momento de 44.5 toneladas por metro. Vamos a emplear una columna predimensionada con la 35 centímetros de base, 50 centímetros de altura. Utilizaremos un hormigón de 350 y un acero de 4200 y también un recubrimiento de 6.25 centímetros. Bueno, solo quiero aclarar una cosa, con este valor lo que realmente quiero decir es 4 centímetros de recubrimiento, 1 centímetro de estribo y bueno, asumiríamos que estaríamos empleando una varilla de 2.5 centímetros, por lo cual la distancia hasta la mitad de la varilla, 1.25 centímetros. Todo esto nos estaría dando esos 6.25 que marco aquí, ¿no? Para que no queden dudas. Ahora bien, antes de comenzar con el ejercicio, lo que quiero es un poco explicar ciertos conceptos de teoría antes de poder adentrarme en la resolución. Ahora bien, para iniciar, voy a explicar unos conceptos básicos de la mecánica de materiales que me parecen útiles. Primero quiero explicar esta ecuación que vemos aquí en pantalla. Recuerden que todo elemento estructural sometido a una fuerza P en su centroide, es decir, axialmente, va a producir un esfuerzo que viene siendo igual a esa misma fuerza dividido para todo el área de la sección. Concepto básico. Si adicionalmente yo le aumento algún efecto adicional como un momento, una fuerza, esta fuerza va a producir otro esfuerzo adicional. Es decir, estaríamos produciendo una combinación de esfuerzos en el elemento. Entonces ahí sí voy a aumentar el esfuerzo de esta flexión. Recuerden que el esfuerzo producido por la flexión es el momento multiplicado por la distancia desde el centroide hasta cualquiera de las fibras donde quieran hallar ese esfuerzo, dividido para la inercia respecto al eje donde se está aplicando ese mismo momento, ¿no? Entonces aquí nos tendríamos momento por y sobre i, ¿no? Supongamos aquí que qué sé yo, este vendría siendo nuestro eje X, uy, perdón, bueno, vemos que hay otro eje vertical aquí, eje Y. Entonces, ahí sí, el momento estaría girando respecto al eje X. Y estaríamos empleando la inercia respecto a ese mismo eje. Esta es una fórmula general, ¿no? Que sirve para situaciones en las que tengamos momentos en ambos ejes principales. Entonces, adicionalmente a eso, habría que aumentarle este momento respecto a ese eje. Ahora bien, algo que también tienen que saber es que es una fórmula general esta, pero una fórmula aún más general que esta podría ser una que tome en consideración qué pasaría si es que ese momento está aplicado excéntricamente, es decir, que no esté aplicado en el eje principal. Ahí tendríamos una ecuación aún más compleja, inclusive si es que aumentamos efectos de temperatura, efectos de cualquier cosa, ¿no? Ustedes tendrían una expresión mucho más larga, pero en términos simples esta es la que vamos a utilizar para resolver el ejercicio. Más simple aún, no vamos a estudiar el caso de los esfuerzos en ambos ejes combinados, sino únicamente para un solo eje. Vamos a hacer un análisis unidimensional. Entonces, eh, ¿qué es esta expresión que tenemos aquí en pantalla? Si bien este es el esfuerzo que se produciría con el efecto de una carga axial y una flexión, el, el esfuerzo que produciría la falla de ese material
vendría siendo esta misma expresión, pero con unas cargas que llevarían a ese elemento a su resistencia máxima. Entonces reemplazaríamos este sigma, ¿no?, por su sigma CU, perdón, su FCU, lo he llamado así, compresión última, o también podría ser FTU, de esfuerzo último en tensión. Entonces, ¿qué pasa si yo divido todo para este esfuerzo? Me quedaría la expresión que vemos aquí. Podríamos llamarle una ecuación de efectos normalizados. Entonces, para más adelante veremos que para poder resolver este ejercicio, este valor de aquí lo vamos a reemplazar por Kn, y este valor de acá lo vamos a reemplazar por Rn. Más adelante veremos dónde se aplica esto. Pero bueno, en todo caso, sabiendo esto, nosotros tendríamos que llegar a un análisis en donde estaríamos analizando los efectos producidos tanto por momentos y por fuerzas axiales combinados. Entonces, en este ejemplo de aquí, estaríamos asumiendo que el esfuerzo último a tensión es igual a la mitad del esfuerzo último a compresión. Y si es que asumimos esta relación de aquí, nos daría un diagrama más o menos similar al que vamos a ver más adelante, que es el diagrama de interacción de un elemento flexo-compresión. Entonces, conociendo el principio básico, ahora bien, recuerden que las columnas, al igual que las vigas, están compuestas por distintas fases en su comportamiento. Las fases que tiene la columna, al igual que la viga, es una fase de compresión, una fase en donde el elemento está controlado a compresión, que es toda la zona del diagrama marcada en rojo, una zona de transición, y una zona controlada a tensión. No es exactamente igual que con las vigas, puesto que con las vigas ustedes recordarán que si es controlado a compresión o a tensión va a depender básicamente de qué porcentaje de acero le están colocando, y bueno, y también en qué parte, ¿no? Y eso va a regir cómo se comporta cuando se le aplica una carga fricción. Sin embargo, en las columnas no solo es la cantidad de acero, también va a depender de los efectos axiales y de momento que se le estén aplicando. Eso también va a regir. Entonces, si es que ustedes tienen unas fuerzas, digamos que ustedes tienen una fuerza axial con muy poca excentricidad, ustedes tendrían una falla tipo frágil porque estarían ubicándose en una zona controlada a compresión. Si es que por otro lado ustedes tienen una carga con mucha excentricidad, tendríamos una columna muy girada, muy doblada, pero que básicamente estaría controlada a tensión, puesto que estaría trabajando el acero para resistir todas las cargas, ¿no? La carga axial sería poco significativa, y en este caso tendríamos una falla dúctil, que es realmente esto lo que se busca, ¿no? La falla frágil se busca evitar. La zona de transición, bueno, eso es tema para otro video, pero al igual que con las vigas, se trata de una zona en la que no es exactamente controlada compresión ni tampoco exactamente controlada tensión. En esa zona vamos a aplicar un coeficiente de reducción de resistencia basado en las deformaciones unitarias de las fibras, ¿no? Pero bueno, eso es tema para otro video. Entonces, para explicar simplemente, la excentricidad simplemente es la distancia entre la carga axial que vayamos a aplicar a la columna, y
centroide plástico. En una sección simétrica como esta que tenemos aquí, nuestro centroide plástico estaría ubicado en el centroide geométrico de la sección. Pero si es que, por ejemplo, ustedes tienen una columna en donde tienen mayor cantidad de acero en un lado que en otro, entonces su centroide plástico podría estar no exactamente en el centro, sino que podría estar movido. Entonces eso también podría afectar cómo tendríamos nuestro diagrama de interacción, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que nuestra excentricidad se calcula desde el centroide plástico de la sección. Y como vemos en cada etapa, en el punto A tendríamos una compresión uniforme, es decir que tendríamos nuestra carga aplicada en el centroide exactamente. De ahí en el punto B estaríamos justo cuando toda la cara, ¿no?, estaría, digamos que justo en el punto en donde comienzan a aparecer las primeras fibras a tensión en el elemento. Y bueno, paulatinamente, como vemos aquí en la imagen, a medida que ustedes van alejando esta carga axial del centroide del plástico, estaríamos poco a poco hallando puntos y acercándose desde A hacia B, luego hacia C, hasta por último en E, siendo el punto E el que representa un elemento sometido a fricción pura. Entonces, ahí ustedes recuerden que tendríamos, como en las vigas, ¿no?, un elemento controlado a tensión, en donde la deformación unitaria de las fibras de tensión sería sería la deformación unitaria más la deformación unitaria del hormigón. Y la falla balanceada, siendo el límite, en donde justamente la falla se produce cuando el hormigón y el acero estarían fallando exactamente al mismo tiempo, podríamos decir. Entonces, ahora bien, bueno, el objetivo tampoco es explicarles cómo hacer un diagrama de interacción, eso sería tema para otro video. Pero lo que hay que entender es que para hallar cada uno de los puntos del diagrama, tendríamos que calcular la resistencia nominal, tanto axial como el momento nominal. Y la combinación de ambas resistencias nos entregaría cada uno de los puntos del diagrama. Entonces, bueno, esto simplemente para explicarles la importancia de colocar acero. Porque si únicamente ustedes tienen una columna sin acero, sin refuerzo, ¿no?, tendrían un diagrama en donde no tendríamos ni un poquito de resistencia a tensión, y realmente la resistencia a flexión sería bajísima también, ¿no? Solo aguantaría esfuerzos axiales puros. Por otro lado, si ustedes agregan refuerzo a tensión, entonces ahí sí estarían incrementando significativamente la resistencia a los momentos. Y si adicionalmente le incrementan refuerzo a compresión, es decir, refuerzo en ambos lados de la sección, de tal manera que el refuerzo quede simétricamente repartido, entonces ahí tendrían toda esta capacidad portante del elemento estructural. Bueno, eso para darles visualmente el concepto, ¿no?, que ustedes tienen que tomar en consideración al momento de escoger el refuerzo. Ahora bien, volviendo al ejercicio que teníamos al inicio, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces, primero voy a calcular la excentricidad. Entonces recuerden, yo tengo aquí una columna con una carga axial y un momento. Y esto tiene que ser equivalente a una columna con una carga axial alejada de su centroide plástico por una distancia conocida como E, que es la excentricidad. ¿Ya? Entonces esa excentricidad me dio 20.23 centímetros. Entonces, ¿qué más? Sea D igual a 50 centímetros, como ya expliqué inicialmente, menos 4 de recubrimiento, menos 1 del estribo, menos 1/2 de una varilla de ya asumida de ¿cuánto? De 2.5 centímetros, me queda 43.75 centímetros
como la distancia desde la fibra superior hasta la fibra donde estaría ubicado el refuerzo de tensión. ¿Qué sigue? YH. YH vendría siendo, por otro lado, la distancia entre el refuerzo a compresión y el refuerzo a tensión. Bueno, no sería YH, sino gamma H, perdón. Y me dio 37,5 centímetros. Por último, el gamma. Gamma sería simplemente la relación entre gamma H dividido para la altura total de la sección, que es H, siendo 37,5 dividido para 50 me dio 0,75. Todos estos datos más adelante iré explicando para qué los necesitamos. Ahora bien, como nos dio una excentricidad de 20,23 centímetros, vamos a asumir que nuestra carga axial está relativamente cerca del centroide plástico. Asumiendo esto, tendríamos que realizar el diseño con un factor de reducción de resistencia de 0,65. Eso quiere decir que, bueno, de acuerdo a la CI, nuestro diseño debe realizarse de tal manera que la demanda, la demanda no supere el diagrama de interacción reducido. Es decir, que las demandas deben estar por aquí. Entonces, este diagrama de interacción reducido vendría siendo el diagrama de interacción aplicando el factor de reducción de resistencia. Entonces vamos a realizar nuestro diseño de tal manera que nuestra demanda se ubique por dentro del diagrama de interacción reducido. Entonces, para ello, vamos a asumir que la sección está controlada con presión y para el caso de la carga axial voy a dividir para su factor de reducción y me dio 338,46 toneladas y para el momento 68,46 toneladas. De ahí, recuerden que al inicio del video les hablé de este factor de carga axial normalizada llamado KN, que es necesario calcularlo porque posteriormente vamos a utilizar unos diagramas que propone la CI, pero que están basados en el valor de KN, pero también en el valor de RN. Entonces, primero, para el valor de KN, calculándolo, me salió 0,5526. Para RN, me salió 0,224. Bueno, para que no se confundan, esto quedaría así, ¿no? Y multiplicado por E, por H. Esto de aquí vendría siendo el momento nominal. F' por el área por H terminaría siendo el momento máximo. Entonces, con estos dos coeficientes, nosotros vamos a hallar una cuantía. Y esa cuantía la vamos a hallar utilizando los diagramas de interacción normalizados que propone la ACI. Ahora bien, ¿qué son estos diagramas de aquí? Nosotros no vamos a hallar un diseño únicamente iterando, encontrando distintos diagramas de interacción, puesto que el diagrama de interacción va a depender de un montón de factores, va a depender de la cantidad de varillas, de dónde están ubicadas las varillas, de un montón de cosas. Entonces, por eso la ACI les propone estos diagramas que se les conoce como ayudas de diseño. Bueno, estos no les van a encontrar exactamente en la ACI 3.18.19, pero les van a encontrar en otros manuales. En otros manuales ya les voy a indicar. Pero también que son de la ACI, en donde estas ayudas de diseño, la idea es facilitarles el trabajo. Entonces ustedes con los valores de KN y de RN van a hallar una cuantía en base a todos estos diagramas, ¿no? Que van a depender de estos factores que están aquí. Hay muchos de estos gráficos. Distintos gráficos con distintas resistencias de hormigón, distintas resistencias de acero,
y distintos gamas. Si ustedes, por ejemplo, tienen un gamma que está ubicado entre 0.8 y 0.7, como es el caso nuestro, tocaría hacer una interpolación, que es lo que vamos a hacer. Otro dato muy importante: cuando utilicen estos gráficos, no se olviden que tienen que respetar que sea exactamente igual la configuración que ustedes planean poner a la configuración que les pone aquí. Si ustedes no respetan esta configuración, así esté todo bien, no les va, digamos, el diagrama va a estar mal hecho, todo les va a salir mal y la resistencia van a salir errores. Entonces tienen que todo esto tomar muy en cuenta. Entonces recuerden que como nosotros obtuvimos 0.55 y 0.22, entonces voy ubicando el punto y a mi medio del gráfico, para un gamma de 0.8, una cuantía de 0.0465 aproximadamente, no es que sea exacto. Vean que la cuantía está ubicada entre 0.04 y 0.05. De ahí, este de aquí, este es el manual donde ustedes van a hallar todos estos gráficos. Entonces ahí háganle captura de pantalla y después vayan a buscar. De ahí voy a utilizar el otro diagrama donde el gamma es 0.7. Recuerden que yo busco interpolar. Entonces, con mis valores, ubicando el punto, entonces a mí me dio una cuantía RHO de 0.0585 aproximadamente. Entonces, por interpolación, yo hago el promedio entre ambas cuantías y hay una cuantía de 0.0525. Ahora bien, recuerden que el área de acero es igual a la cuantía multiplicada por la base por el D. Entonces, a mí me termina dando que el área de acero es de 91.88 centímetros cuadrados. Es la cantidad de acero que hay que colocarle a nuestra columna. Ahora bien, por último, como teníamos un área de acero de 91.88 centímetros cuadrados, entonces yo escogí dos posibles combinaciones de varillas, que son las que vemos aquí en pantalla. Entonces, escogí una combinación de 19 varillas de 25, otra combinación de 15 varillas de 28 milímetros. Escogí estas porque, bueno, son las que más se acercaban, ¿no?, al área de acero requerida. Sin embargo, ustedes también tienen que pensar en términos prácticos. Estos son números impares, entonces no me sirven a mí en el sentido de que yo necesito ubicar las varillas repartidas simétricamente en la sección. Esto porque si es que no lo reparto simétricamente, no estaría respetando las gráficas utilizadas previamente. Esas gráficas estaban diseñadas específicamente para una sección con acero repartido de forma simétrica. Si es que no hacemos de esa forma, entonces ya tendríamos errores en los resultados finales. Entonces, para corregirlo, yo simplemente voy a agregar una varilla en ambos casos y me terminaría quedando una combinación de 20 varillas de 25 milímetros y otra de 16 varillas de 28 milímetros. Tendríamos un aumento ligero del área de acero, pero no es muy importante. Así que finalmente me terminó quedando estas dos secciones. Entonces, para que tengan claro, esta corresponde a los 20 varillas, esta otra corresponde a las 16 varillas. Y esta sería finalmente el diseño. Así es como tendría que quedarles las columnas. Yo, como último paso, lo que haría también es verificar con un diagrama de interacción. Pueden utilizarse CSI Call. Yo personalmente programé mi propio diagrama de interacción en Python, que más a futuro haré algún otro video explicando cómo podrían ustedes hacerlo. Pero la idea es comprobar que nuestras columnas respeten esa demanda que se le está aplicando. Así que por último, y bueno, finalmente así es como me terminó quedando el diagrama de la
de la izquierda es el diagrama de la sección de 20 varillas, la derecha el de 16 varillas. Como pueden ver, en ambos casos nuestra demanda se encuentra ubicada por dentro del diagrama de interacción minorado. ¿Y qué quiere decir? Que nuestra columna va a resistir perfectamente las demandas de 220 toneladas axiales y 44.5 de momento. Y que bueno, finalmente el objetivo se ha cumplido, hemos diseñado nuestras dos secciones y con eso, bueno, tal vez algún detalle es que nuestra falla sería tipo frágil, pero no es tan importante. Recuerden que el objetivo del video era simplemente diseñar para que nos resista. No estoy buscando tampoco que mi elemento se comporte de forma dúctil. Eso sería tema para otro video. Pero bueno, habiendo dicho eso, espero les haya gustado y sigan apoyando. Próximamente voy a hacer algún video explicando también cómo realizar un diagrama de interacción y hallar punto por punto, porque esto es un proceso iterativo que se tiene que realizar y pueden realizarlo ya sea en Excel, en Python, en MATLAB. Pero bueno, más a futuro yo explicaré cómo realizarlo en Python, ese es mi objetivo. Así que bueno, espero verles ahí y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.